Primera de Pedro, en el capítulo 4, vamos a hablar en esta tarde algo muy importante, algo que posiblemente a alguien le bendiga esta palabra en esta tarde, sobre todo los que nos están viendo por internet en el mundo entero, desde Ciudad Juárez, México. Estamos aquí transmitiendo desde Ciudad Juárez, México, y no sé hasta dónde puede alcanzar esto que estamos haciendo aquí en esta hora, pero alguien, Dios moverá para que prenda su computadora, busque en el Centro Cristiano Rehoboth los mensajes o alguien que le llame la atención del Centro Cristiano Rehoboth y busque ahí los mensajes que predicamos y que sea el instrumento que Dios use para salvarlo, sanarlo, restaurarlo, levantarlo. ¿Amén, hermanos? Porque no sabemos cómo Dios trabaja, pero yo sé que Dios trabaja. A veces ignoramos, ¿verdad? Cómo Dios hace las cosas, porque Él tiene una soberanía tan hermosa que nosotros no alcanzamos a analizarla a veces bien. A veces creemos que hasta Dios no está, pero Dios está, ¿verdad? Hasta en el no, Dios está, no solamente en los sí. Y vamos en esta tarde a pedirle a Dios que este mensaje, estas palabras, si no le llegan a usted, que le lleguen a los que están allá, ¿verdad? Pero que llegue. Y vamos a hablar acerca de lo que a veces pasa por servir a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a buscar ahí en el versículo 12 en adelante. Versículo 12 dice: amados, le dice Pedro a la iglesia. Esta iglesia a la cual Pedro está hablando es una iglesia perseguida, es una iglesia que está batallando, es una iglesia nueva, es una iglesia recién conoció el poder del evangelio. Pero lo curioso es que Pedro le está hablando a los que están expatriados. No crea que son gente que están en su tierra, con su familia, en sus contornos. Pedro le está hablando a unas iglesias, a un grupo de creyentes que fueron expatriados, que fueron corridos, vamos a llamarle así, y que fueron perseguidos. Y que ellos están en un pueblo que no es su pueblo, están en una ciudad que no era su ciudad, están en unos contornos, costumbres, ideas que no son de ellos. Quiere decir que Pedro le está hablando a gente que está lejos de su familia. Pedro le está hablando a gentes que no tienen ni su propia casa, son expatriados. Conforme a Primera de Pedro capítulo 1, eran 4 o 5 lugares donde estaban expatriados. Entonces Pedro le está hablando a gente que ni tenían la casa propia, ni tenían un trabajo propio, ni tenían un contorno familiar propio, simplemente eran expatriados. Y yo creo que los que nos están viendo por internet saben lo que es estar expatriado, ¿verdad? Expatriado significa que le quitan la patria. Expatriado significa que ya dejó de ser de un lugar y está ahora en otro. ¿Verdad? Expatriado era que tenía patria, tenía lugar y ahora no tiene nada. Y así está esto. Y mire lo que Pedro le aconseja a estos expatriados, a estos cristianos nuevos en el Señor. Y le dice de esta forma, en el versículo 12: amados, qué hermosa introducción, amados. No nos sorprendan, no se sorprendan. Por favor, no se sorprendan. Que no los tome de sorpresa del fuego de prueba que le has sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Porque muchas veces cuando viene la prueba, muchas veces cuando viene la persecución, muchas veces cuando vienen las cosas que no entendemos, lo primero es que nos extrañamos. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué yo tengo que estar pasando por aquí?
¿por qué me pasa a mí estas cosas? Porque cuando yo no era cristiano o cristiana, esto no me pasaba. Y ahora resulta que nomás acepté a Cristo y cuando no me llueve, ¿verdad? O me moja, o ¿cómo se dice? Lloviendo entre mojado o mojado y lloviendo. Cuando no salgo de una, ya estoy en la otra. Y Pedro dice, no se sorprendan por este fuego de prueba que le ha sobrevenido como si alguna cosa extraña le aconteciese. Ahora el versículo 13 dice una cosa que como que es una paradoja. Estamos en prueba, no tenemos casa, estamos fuera, lejos de la familia. Entonces ahora Pedro hace una recomendación bastante difícil. Pedro dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que le está diciendo Pedro es, lo que le está pasando a ustedes ahora es una siembra que va a traer su cosecha al final. Ahora, a todos nosotros nos gusta, ¿verdad?, que cuando estemos enfermos seamos sanos al día siguiente. Pero esto es una cosecha de problemas, una cosecha donde dice gócese porque ustedes están sembrando en el dolor, en el sufrimiento, en el padecimiento, están sembrando algo que va a ser cosechado cuando venga Cristo en la revelación de su gloria. Qué tremendo, hermanos. En otras palabras, en el Señor nada es en vano. Gloria a Dios por ello. Muy bien. Ahora, aquí vamos a hablar de lo que es el sufrimiento. El sufrimiento que estamos teniendo día tras día. Cuando, por ejemplo, ¿cuántos saben del Teletón? ¿Verdad? Del Teletón. Ese Teletón, ¿qué significa ese Teletón? Ese Teletón no significa solamente pedir dinero. Ese Teletón no significa simple y sencillamente romper el récord año tras año. Ese Teletón significa que hay dolor. Ese Teletón significa que hay niños sufriendo. Ese Teletón significa que la humanidad está dolida, que hay niños padeciendo diferentes enfermedades. Ese Teletón indica que la humanidad está de mal en peor, porque recogen millones y millones y millones, y resulta que el año que viene pues hay otros más, y resulta que el año que viene hay otros más, y significa que el sufrimiento crece, el dolor crece, las enfermedades crecen, y todo crece, y todo va de mal en peor. Entonces los teletones, las colectas, significa que hay dolor. Cada vez que es un hospital, significa que hay más enfermos. Y cada vez que usted va a un hospital que se inaugura, o un hospital que lo construyen, significa que la enfermedad no la pueden parar, que el dolor no lo pueden parar, que los problemas no lo pueden parar. Y los hospitales son sinónimos de dolor, de tristeza, de agonía. Y usted vemos en las noticias, cada día de mal en peor. Y cada día vemos. Se hacen secretarías para prevenir el suicidio. ¿Qué significa eso? Que cada día el hombre está buscando la forma de parar el dolor, de parar el sufrimiento. Cada día el hombre está buscando la forma de cómo buscar la solución a esto. Pero, amado hermano, la Biblia dice por cuanto el hombre pecó. La Biblia dice por cuanto el hombre se despojó de la gracia de Dios, no le espera otra cosa más que desgracia. Por eso Dios vino, aleluya, amén, a través de Jesucristo, para venir a morir, para darnos la victoria en Cristo Jesús. Por eso, amado hermano, aquí estamos en esta tarde reconociendo que a pesar de que hay dolor, tristeza, agonía, aleluya, hay un pueblo que está aquí, que aunque está viendo todo esto, hay una esperanza en nosotros, amén. Hay una esperanza, aleluya. Eso fue lo que Pedro le dijo a ese pueblo. Eso fue lo que Pedro le enseñó a ese pueblo. Mira, el mundo no tiene esperanza. El mundo va de mal en peor. El mundo se complace que sean hospitales y hospitales y hospitales y hospitales. El mundo está cada día haciendo más teletones y teletones y teletones. El mundo cada
locos. Y el hombre cada día, aleluya, buscando la forma de solucionar el problema. Pero en esta tarde yo le digo a usted, amado hermano, que la solución está en Cristo Jesús. Denle aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendecido el nombre del Señor. Pedro le dice a estos que están expatriados: no les sorprenda cuando vengan diversas pruebas, porque el mundo está cada día de mal en peor. La diferencia de ellos y nosotros es que ellos no tienen esperanza y nosotros sí tenemos esperanza. La diferencia de ellos es que ellos están cosechando el dolor, la tristeza, el sufrimiento, y nosotros estamos aquí, aleluya, con el dolor, pero sembrando no para el dolor, sembrando y cosechando para la vida eterna. La diferencia de ellos y nosotros es que ellos están pasando por un dolor sin una solución. Nosotros estamos pasando por problemas, pero con una solución. Y yo quiero que usted mire a su hermano y a su hermano y diga: tenemos solución. Dígaselo bien. Tenemos solución. Amén. Por tanto, nosotros como cristianos también tenemos pruebas. Nosotros como cristianos también visitamos hospitales. Nosotros como cristianos también a veces nos enfermamos. Y también, y por eso el apóstol Pedro hace la recomendación. Dice en el versículo 14: si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, hermanos, dice Pedro, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno, dice 16, pero si alguno padece como cristiano, da gloria a Dios. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Porque el tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, entonces ¿cuál será el fin de aquellos que no conocen a Dios? ¿Se dan cuenta que las pruebas en el Evangelio son de bendición? ¿Se dan cuenta que los padecimientos nuestros tienen un final feliz? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia te dice a ti que todo lo que estamos padeciendo por servirle a Dios, todo lo que nosotros estamos padeciendo, a veces usted padece escasez? ¿Por qué? Porque no quiere robar. A veces usted no tiene lo que desea porque no le gusta mentir. Y hay a veces que usted no tiene cosas porque no sabe transear. ¿Por qué? Porque usted sabe y usted ha entendido que vale la pena, amado hermano, vale la pena pasar un día sin comer, pero dándole la gloria a Dios. No un día lleno robándole a otro. Y aquí el apóstol Pedro le dice: mire, ustedes están padeciendo. La diferencia del padecimiento de aquellos y el padecimiento de ustedes es que aquellos están sembrando dolor y están cosechando dolor. Ustedes están en el dolor, pero van a cosechar bendiciones. Esa es la diferencia del sufrimiento del mundo y del sufrimiento de nosotros. El sufrimiento de aquellos. Una vez yo fui a ver una hermana que tenía cáncer. Yo le conté esta historia a algunos de ustedes, se la voy a volver a contar. Y esta hermana tenía cáncer. Y cuando fui al hospital a verla, ella me dice: hermano, travieso, y me abraza y empieza a llorar. Y yo le digo: no te preocupes, no llores. Digo: no, si no estoy llorando por la enfermedad, estoy llorando porque Dios me concede verlo antes de irme. Y le digo yo para animarla: pero si tú no estabas ahí, no, si me voy a ir. No, pastor, si me voy. Si el doctor me dice que me quede, no me voy a quedar, no. Porque para mí estar mejor con Cristo que bien. Gloria a Dios. Y aquella mujer, con una sonrisa, fíjense la historia, aquella mujer con una sonrisa, viene y le dice a la hija, le dice al yerno, y le dice a la enfermera, al doctor, y a mí dice: Dios lo bendiga. Y empieza a hablar en lenguas.
Y allí, con ese cáncer, sin pelo ella, hablando en lengua, y allí murió. Allí se despidió hablando en lengua. A los 6 meses, el esposo cayó enfermo también, con una diabetes y se le dañaron los riñones. Y cuando fuimos a ver al esposo, el esposo estaba con una desesperación. El esposo decía, por favor, oren por mí, estoy desesperado. Y el esposo desesperado en esa enfermedad porque no estaba tomando diálisis y estaba en una desesperación. Y le decíamos, mire, confía en Dios. Sí, yo confío en Dios, pero por favor, no quiero estar aquí. Oren. Y estaba con una desesperación. Y así murió, con una desesperación. Cuando estaban viendo a la hermana en la caja ya en el féretro, ella tenía una sonrisa de que Dios vino a buscarla. Bendito sea Dios. En la del hermano, el esposo de ella, 6 meses después, la caja donde estaba él estaba con una cara de desesperación, con una cara de tristeza, de desesperación. Y la hija mayor me dice a mí, frente a la caja de él, eso no es la cara de mi papá. Pastor, qué feo murió mi papá. Qué feo. Los que me están viendo aquí, algunos saben lo que estoy hablando. Y él decía, qué feo, diferente a mi mamá. Y le dije, ¿y cuál fue la diferencia, hija? Ah, pastor, es que usted sabe que mi mamá siempre fue fiel. Mi papá, ¿cómo dio lata en la iglesia? ¿Cómo? Le fue difícil someterse a Dios. Por eso dice la Biblia, hay un lugar. Por eso dice la Biblia, amado hermano, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿A su nombre? Hay un final dichoso para el hombre de paz. Y aquí, hermanos, ¿cuál fue la diferencia? Los dos pasaron por enfermedad. Los dos pasaron por la muerte, los dos pasaron por el dolor, sufrimiento. Pero ¿qué hizo la diferencia? La diferencia la hizo lo que el apóstol Pedro dijo: en esto glorifican a Dios, porque sus padecimientos, aleluya, son bienaventuranza de parte de Dios. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Hermano, la bienaventuranza estriba en que el dolor del cristiano Dios lo transforma en bendición. Pero el dolor del pecador se queda como dolor, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna. Amén, hermanos. Y vemos que gente se enferma, gente con problemas, gente con tanta dificultad, pero le sirven a Dios y preguntan cómo es posible que este hermano y este hermano con la escasez que tiene sabe darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa es una siembra que está haciendo que un día tendrá los graneros llenos de bendición. Amén, hermano. Por eso usted debe entender eso. El apóstol Pedro dice que ellos expatriaron, aquellos que no tenían casa, aquellos que no tenían un lugar seguro. Le decía: si ustedes padecen, tengan por seguro que quizá el gobierno romano no te devuelva una casa. Quizá el gobierno griego no te dé una casa para atrás. Quizá el municipio no te dé una casa. Quizá un familiar tuyo no te dé una casa. Pero esto que te está faltando ahora, Dios te lo va a multiplicar un día. Aleluya. Y aquella gente, cuando oyen al apóstol Pablo hablando, diciéndole: no se sorprendan por la prueba por la que están pasando, como si alguna cosa extraña le pasara. El apóstol Pedro le está diciendo a aquella gente: para ustedes es extraño que pasen esto, para Dios no es extraño. Dios tiene y sabe control de esa situación. Para ustedes es extraño porque ustedes ignoran lo que hay dentro de esto. Pero el apóstol le está diciendo: mire, pero no extrañen. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. A su nombre. Dios sabe lo que está haciendo. Y aquí, amado hermano, vemos una vez más. Y yo quiero que busquen Efesios capítulo 6. Yo quiero compartir un texto en Efesios capítulo 6. Vamos a buscar Efesios capítulo 6. Quiero compartir este texto con ustedes en Efesios capítulo 6. Es un texto muy conocido. Y dice
Vestíos, versículo 11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y con carne, sino contra principados, con príncipes satánicos. Y no solamente cuando usted vence a esos príncipes que están en la ciudad, esos demonios, cuando usted vence esos príncipes, el diablo le envía una potestad. En otras palabras, una potestad es un demonio que está encargado casi de 1000 demonios. Casi de 1000 demonios. Una potestad es una orden satánica que tan fácil no se puede dominar. Y aquí le está diciendo a la iglesia que está padeciendo, a la iglesia que le está alabando a Dios, la iglesia que está pasando por situaciones difíciles, el diablo te enviará potestad, te enviará un príncipe. Ese príncipe, y un príncipe no es cualquier cosa, pero cuando usted vence al príncipe, porque usted cada vez que usted está en problemas, levanta las manos y da gloria a Dios, ese príncipe no tiene nada que hacer en la vida suya. Cuando usted, aleluya, en la prueba de dificultad, como dijo mi hermana Mari, yo sé, y el diablo se enojó, y se enoja el diablo cuando mi hermana Mari estuvo diciendo, esta prueba me sirvió de bendición. ¡A su nombre! Cuando vemos a la hermana Suki, cuando vemos a usted, lo vemos a usted, y decimos, esta prueba, esta enfermedad, fue para yo reflexionar. Fíjese, hermano, está tomando esa prueba para darle la gloria y la honra a Dios. Amén. Eso hace que los príncipes satánicos digan, con este no tengo nada que ver. Y viene y dice el príncipe de Satanás, no pude con ella. Ok, te voy a invitar a una potestad. Vamos a enviarle una potestad. Vamos a enviarle de 1000 de demonios. Vamos a moverle cortinas, vamos a moverle el piso, vamos a cerrar las puertas. Vamos a hacer que todo. Es más, si ponen una fábrica de sombreros, los hijos o los niños nacen sin cabeza. Vamos a hacerle la vida difícil. Y hermano, cuando hay una potestad sobre usted, se le voltean, sus mejores amigos se le voltean. El que lo amaba deja de amarlo. El que lo quería lo deja de querer. El que lo odiaba lo odia más. Porque es una potestad lo que está encima de usted. Pero luego de la potestad, oye bien, dice contra gobernadores de las tinieblas. Le envía un príncipe y no lo tumba a usted. Le envía una potestad y no lo tumba. Entonces, ahora viene el gobernador. En otras palabras, viene el alcalde y no pudo hacer nada. Vino de la Procuraduría General y no pudo hacer nada. Bueno, pues entonces que venga el gobernador. ¿Ves? El alcalde no pudo hacer nada, pues que venga el gobernador. Y resulta que viene el gobernador. Aleluya, su nombre. Y entonces tampoco puede hacer nada. Y resulta que usted no tiene que comer, resulta que usted no tiene una escasez, está enfermo, tiene problemas, tiene dificultad, su familia en contra, y le envía a Satanás un príncipe, le envía una potestad, le envía un gobernador. ¿Y sabe qué? Y usted todavía aquí en la iglesia alabando a Dios. Y usted todavía diciendo gloria a Dios. Y todavía usted orando y creyéndole a Dios. Y todavía usted diciéndole a sus hijos que Dios es poder y es fuerza y es poder. Y el diablo dice, no entiendo cómo está cristiana, no entiendo cómo está cristiano. Lo dejo sin casa, lo dejo sin comida. Le volteo los hijos, le volteo el esposo, le volteo la esposa, le volteo la familia, le volteo los amigos. En el trabajo le hago la vida de cuadrito y todavía se le ocurre decir gloria a Dios y aleluya. Gloria a Dios. Hermano, usted a veces parece que usted está débil. Usted a veces cree. Y hasta ahora, Señor, dame fuerza, no puedo. Y el diablo dice, válgame Dios. Le envió a un príncipe y no la tumbé. Y todavía se siente débil.
Le envié una potestad y todavía está de pie. Y todavía se lo ocurre decir a esa hermana, ya no puedo. En otras palabras, viendo todas las guerras que está ganando y todavía el diablo quiere hacerte ver que tú eres más que una cuitada y necesitada de Dios. Cuando usted, aleluya, es más que vencedora, es más que vencedor. Por eso está usted aquí en esta tarde alabando y glorificando el nombre del Señor.